Qué ejército de jóvenes. Pero imagínate tú que tuvieras que agarrar una metralleta y unas bombas de mano, y ir a la guerra para que no te maten o para que no maten a tu familia. ¿Qué harías? Si estuvieras en Israel, a los 16 años ya tendrías que estar en el ejército. Y te enseñarían a manejar armas. Ahora, si estuvieras en los países musulmanes, ay amigo, incluso antes te pondrían una metralleta en la mano, como en Palestina. Nosotros como pueblo de Dios somos pacíficos en ese sentido, pero somos guerreros también. Me llama la atención de ver a los jóvenes qué gustos diferentes tienen los chicos de las chicas. Yo no veo a las chicas jugando a esos videojuegos que disparan y matan, pum, 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 y que, vamos, como continuamente se cargan a cientos en un ratito. Y tampoco que les guste demasiado esas películas tan violentas. Algunas mujeres, algunas chicas ya les van gustando más, pero no tanto. ¿Por qué eso? Porque nos gusta ver a los héroes, a los que luchan contra el mal. El problema está en que muchos jóvenes que no están preparados para ver esa violencia o practicar con videojuegos esa violencia, al final, en situaciones determinadas de la vida, agarran una pistola y disparan. Se la quitan al abuelo, al padre o a quien sea. O vienen otros y les enredan para hacer una venganza o cualquier acto de violencia. Hay varios tipos de violencia, pero todos ellos pueden ser negativos o positivos, destructivos o creativos. Por ejemplo, destruir una ruina, pues oye, para construir luego un nuevo edificio es una buena violencia. Qué curioso que cuando llegan los jóvenes a rehabilitarse, bueno, los hombres a rehabilitarse, les gusta romper los parabrisas de los coches. Sobre todo, pues eso, allí no duraba uno vivo ahí en la H y en otros sitios. ¿Por qué? Desahogan su violencia. Tienes un peligro muy grande porque Dios nos creó con una determinada violencia en el corazón para no soportar la injusticia, para airarnos y tener una violencia verbal con las palabras. Eso es airarse. Yo recuerdo una vez que mi esposa y yo estábamos en Zúrich, un médico nos llamó para que abriéramos remar en Suiza, en Zúrich. Había miles de drogadictos. Y nos pagaba el viaje, nos invitó a su casa, médico cristiano. Y resulta que al llegar allá yo le digo, ¿dónde están los drogadictos? Y nos llevó al parque de Plaspich. Al llegar al parque, lo primero que vemos es una estatua de bronce de un joven pinchándose. Fíjate qué estatua, pinchándose en la vena, y además habían pintado un reguero de rojo, como de sangre. Digo, estos suizos que se creen tan inteligentes, sin embargo, están poniendo un ídolo a la droga, ¿cómo van a resolver el problema? Los demonios ahora tienen todas las ventajas para poder aquí robar y matar y destruir a los jóvenes de Suiza.
Entonces mi esposa y yo dimos 7 vueltas alrededor de la estatua y atamos y reprendimos aquel demonio, aquel ídolo, a la droga, y entramos. Ese ídolo lo quitaron a la semana, desapareció nunca más. Pero no solamente el ídolo, cerraron el parque. Al entrar vimos a miles de drogadictos, sobre todo jóvenes, pinchándose en los sitios más inimaginables, hasta debajo de la lengua. Hay que estar locos, ¿verdad? Todo eso viene de la violencia de buscar satisfacer una ansiedad que es natural en el hombre para que así busque a Dios y Dios pueda satisfacer esa ansiedad. Para que así el hombre busque con esa ansiedad, con ese anhelo, esa lucha, busque hacer el bien, busque defender la verdad y la justicia. Y entrando allí, mi mujer y yo nos pusimos a llorar. Fue terrible. Nunca había visto un infierno así en la tierra. Luego, años más tarde, fuimos a Bogotá y allí había otro lugar mucho peor todavía, que era el Cartucho, donde había miles de colgados por la pasta de coca. Aquello era un infierno. Hay infiernos en el mundo, amigo. Puedes ver las noticias y ves un montón de infiernos por todas partes. Y resulta que estábamos ahí llorando y no podía comunicarme con nadie porque no hablo alemán ni inglés. Y hablo francés, español y portuñol y quizá italianol un poco, pero no alemán, que es lo que se hablaba allí. Y no podíamos comunicarnos. Y de repente veo que un joven está huyendo y 2 van con un puñal, con un cuchillo en la mano para degollarlo, corriendo detrás de él. Y entonces grité con todas mis fuerzas: en el nombre de Jesucristo, dejadle. Y se quedaron los 2 paralizados. Y a uno de ellos se le cayó el cuchillo al suelo y el otro se quedó parado. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre, amigo mío, que cuando lo pronuncias nadie queda indiferente. Algunos reaccionan diabólicamente contra el nombre, pero otros reaccionan con respeto. Eso le dio lugar al joven a salvar su vida. Hice una violencia verbal. Hay veces que he tenido tentación de hacer violencia física a algún zoquete, que ves cómo se está destruyendo su vida o cómo está destruyendo a lo mejor a su familia y me entran ganas de agarrarlo y darle contra la pared y decirle: ¿pero tú qué eres, un alcornoque o qué? Pero no lo he hecho. Solamente una vez, 2, en 35 años, 2 que yo recuerde. Una vez venía un joven a llevarse a una chica. La tenía puesta en una esquina de prostituta para drogarse él. Y ingresó. Y tardó tiempo en saber dónde estaba. Vino a Getsemaní en Vitoria a buscarme, pensaba que estaba allí. Y entonces vino a por mí. Y cuando voy a salir de mi coche, viene hacia el coche. Oye, y entonces me vino una revelación. Según viene a mi coche, agarro, meto la mano en su bolsillo y saco unas navajas de esas que hace crac, 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 y se queda así. Dije: ¿esto es lo que ibas a agarrar? ¿Esto es lo que ibas a agarrar? Se quedó flipado, porque claro, ¿cómo podía yo imaginar que tenía ese navajón en el bolsillo? A ver, dímelo. Es el Espíritu Santo que te revela. ¿Y qué hice? Agarré y partí la navaja. Esas navajas se parten haciendo así. Y le dije: toma, ya no puedes hacer daño a nadie con esto. Y entonces
le dije, ni se te ocurra aparecer por aquí a buscar a esa chica. Ella estaba en una finca de primera fase en Vitoria, cerca de Vitoria, y me entero que consigue saber dónde está y que se presenta allí, en la finca. Entonces agarré rápido y vi con el auto para intentar defender a esa chica, porque la tenía aterrorizada, para que no se la llevara. Te estoy hablando de historias reales. Y cuando llego y le veo que ya está queriéndose arrastrar a la chica, entonces empiezo a gritarle, ni se te ocurra llevarte a esta chica, tú no puedes llevártela de aquí. Ella nos ha dicho que no quiere salir, que no quiere ir contigo. Estoy así, entonces le veo que agarra un pico, ¿sabes? Ese pico de picar. Y que viene con un pico a darme con el pico en la cabeza. Oye, cuando se acerca para darme con el pico y está levantando el pico, no sé qué me pasó en esta mano. Se me lanzó y le agarré del gañote aquí. Y apreté con los dedos tan fuerte que casi lo mato. Ten cuidado con Miguel, amigo. ¿Ya? Se le cayó el pico y se le cayó todo, los pantalones. Claro, acerté, yo no soy experto en lucha ni nada de eso. ¿Qué va? Ni soy un hombre fuerte. Pero ay amigo, cuando te viene la fuerza del Señor. Y entonces, bueno, dejé los dedos clavados aquí, marcados. Soltó el pico y le solté y dije, márchate de aquí, no vuelvas porque llamo a la policía. Salió corriendo, atravesó una carretera corriendo, lo pilló un camión. Pero no acaba ahí la historia. No lo mató. Que no es que no me alegré de que, me alegré de que no lo matara, no creas tú. O sea, hasta fuimos a visitar al hospital y no murió. Pero la niña sentimental, qué sentimentales sois las chicas. Ahora ya también los hombres ya son tan románticos que vamos. Pero son menos todavía. La niña, pobrecito, ay pobrecito, ay pobrecito, ay pobrecito. Que quiero ir a verle, pobrecito, pobrecito. Claro, había estado viviendo con él. Y se fue con él. Nunca más supe nada de esa chica. Creo que me enteré de que la estaba prostituyendo otra vez. Otra vez, la segunda, para que no te quedes con las ganas. Esa es diferente. Un ser muy querido mío, discípulo, uno de los que, bueno, pues soy un pastor del ministerio. Estaba soltero. Te voy a dejar sin huesos, tío. Párate quieto ya. No paras quieto, chico. Resulta que este hermano se enamora de una chica del ministerio, que yo veía que era una chica carnal, que lo tenía embelesado. Yo improviso, no tengo nada apuntado de todo esto, me ha venido todo. Y esa chica cantaba, llevaba la alabanza. Y en lugar de cantar al Señor, le cantaba a Él. ¿Te imaginas? Y él, pues, se embelesaba. Y el Señor me reveló, esa no es la mujer para él. Ya se insistió y se puso tan obcecado que llegó un momento en que agarré y fui donde estaba él. Y mira que él me podía haber pegado una paliza de esas de AUPA, porque mucho más fuerte que yo.
Pero le agarré cuando le vi de la pechera, así, y ¡pumba! Y lo golpeé contra una viga allí, en todo su espalda, contra una viga, sin hacerle daño, pero fuerte. Y dije, ya está bien, nunca más con esa chica. Esa no es la mujer de Dios para tu vida. Fíjate tú que solo Isabel, le dije yo a ese hermano, quién era la mujer. He tenido revelaciones de quién son las parejas que Dios quiere formar, muchas veces. Y no les he dicho, esperando que sea Dios quien lo haga. Sí que cuando he tenido la revelación de las parejas y viene el diablo que siempre quiere meter y formar la pareja que no es de Dios para llevar a la desgracia a esas personas, porque no es cuestión de que él es cristiano y ella es cristiana, no, es que sea la pareja idónea que Dios tiene preparada. Y le dije quién era la esposa que Dios tenía para él. No volvió, me obedeció. El Espíritu Santo, yo creo que despertó, que estaba hipnotizado o algo. No quiero con esto hacer un canto a la violencia, porque no he tenido más casos de pegar a nadie. Bueno, se me ocurre otra, pero mejor me callo. De repente me he acordado de otra vez. Sí, me he acordado de otra vez. También fue de Dios, tremendamente de Dios. Porque esa persona nunca más volvió a caer en esa tentación. Gracias a Dios. Vivimos en un mundo cada vez más violento, con guerras y terrorismos. Toda clase de violencias, que son el plan principal de Satanás, que solo quiere robar, matar y destruir. Y así los jóvenes se matan. Fíjate qué violencia estos días en las cárceles de Brasil. 90 y tantos asesinados, descuartizados, entre presos. Hemos vivido nosotros eso. En la cárcel de Asunción que nosotros llevamos, una parte llevamos nosotros, lo lleva Remar, con 850 presos, pero hay 4.000. La otra parte que no lleva Remar, hubo un motín y allí cortaron cabezas, bueno, una cosa terrible. Pero ¿para qué vamos a hacer detalles? Si es que no tenéis más que ver las noticias de cada día. Y todo eso se intenta resolver con armas, como en el Antiguo Testamento también. Incluso Dios mandaba a los israelitas que libraran las batallas contra sus enemigos con armas, con espadas, con lanzas, con flechas, con hachas. Pero todo eso no era más que una sombra de cómo tenemos que hacer la guerra desde que Jesucristo vino a liberarnos de esa violencia innata, natural y salvaje del hombre. Porque seguimos siendo guerreros, pero con otras armas diferentes. Quiero hablar de una batalla. Porque la idea es que salgas de aquí siendo una persona de paz física, pero una persona de violencia espiritual contra el mal. Un guerrero, un soldado de Cristo, que sabe que cada día tiene que librar la batalla de la fe. Segunda de Samuel 10, del 1 al 14. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la hizo conmigo.
Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, hasta el trasero, y los despidió. Fíjate tú qué guerra se entabla por la calumnia, las mentiras de unos neófitos, príncipes de un pueblo, que le dicen a su rey la mentira. David era sincero, tenía muy buen corazón, era un hombre con compasión y tuvo compasión del hijo del rey muerto, porque aquel rey había sido también un buen amigo con él. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Claro, imagínate tú que vuelves a tu casa con medio desnudo, pero con medio trasero, al aire, y la ropa hecha jirones. Ahora no hace falta que te hagan esa humillación, ya te la haces tú mismo, hombre, no pasa nada. Tú te rompes los pantalones y tú te rapas la cabeza. Les raparon la cabeza como una humillación. A mí me duele ver cómo los jóvenes, incluso los cristianos, se mueven por modas e imitan a los incrédulos carnales, en lugar de tener su personalidad como príncipes del pueblo de Dios. El que se mueve por modas es que no tiene una personalidad propia. Ya de repente todos parecen indios sius. Media cabeza afeitada, un pelo para allá y los pantalones rotos. Que parece que hay que empezar a darles limosnas a los jóvenes. Entonces, la moda no sé de dónde viene. Pues claro que viene de la rebeldía. Es una forma de violencia, romper. ¿Verdad que te ha gustado mucho romper? Mira, dice que sí, claro, desde niño. Pisar los juguetes, si te enfadas, ¡pumba!, contra la pared. Es la violencia que tiene el ser humano. Pero eso no es bueno. No es bueno. Porque un día te pueden romper la cabeza a ti. Te pueden romper las narices por meterte en ese gremio. Y viendo a los hijos de Amón, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1.000 hombres y de Istob 12.000 hombres. Un ejército nada menos de 31.000 soldados mercenarios a sueldo. Eso es como cuando hay guerra en el colegio, eso que llaman ahora, ¿cómo lo llaman? Bullying. Y entonces el cobarde no se atreve a ir uno solo, sino que busca a otros mercenarios, a otros colegas, para hacer su bullying, su agresión juntos, como cobardes. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente
y a la retaguardia por dos partes, delante y por detrás, en plan sándwich. Entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano. Dos generales de David, hermanos de sangre y de batalla. Y entonces se entregó una parte del ejército a Abisai, su hermano, y él condujo la otra parte y lo alineó para encontrar a los amonitas en los dos frentes. Y dijo a su hermano: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Qué buena unidad. Qué equipo fraternal. Si en la guerra espiritual en la que estás tú no puedes, entonces si tienes verdaderos amigos, verdaderos hermanos de la fe, ellos te van a apoyar o deben de apoyarte y viceversa. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Yahvé lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Ellos huyeron delante de él. Los mercenarios huyeron. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Del incesto que tuvo Lot con sus hijas, que lo emborracharon después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pensando que ya no quedaba ningún varón para poder tener descendencia, lo emborracharon y se acostaron con su padre. Y quedaron embarazadas las dos. Qué perversiones hay, ¿verdad? Eso no es nada con lo que hay hoy por ahí. Bueno, pues los dos varones que nacieron de las dos hijas de Lot formaron después sus descendientes dos pueblos, los peores enemigos de Israel, los amonitas y los amalecitas. Los hijos se llamaron Amón y Amalec. Y siempre pelearon contra Israel. Vemos estos dos valientes de David, dos hermanos valientes a muerte. Sí, soldados como los espartanos. ¿A que te gustó mucho la película de los 300? ¿Cuántos vieron esa película de los 300? A ver, levanten la mano. Quiero ver, ¿cuántos vieron esa de la batalla de las Termópilas, la película de los 300? Algunos no levantan la mano y seguro que la han visto. Estáis un poco dormiditos, ¿no? Tendría que dar unos gritos. Bueno, pues ellos decían, los espartanos, nunca preguntaban cuántos eran sus enemigos, sino dónde estaban. Soldados valientes, queridos hermanos, también nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que ser soldados valientes para impedir que el diablo robe, mate y destruye, no solo nuestra propia vida, sino la de nuestros seres queridos, nuestros familiares y la de nuestros hermanos y lo del ministerio. Lo que pasa es que las armas son diferentes. La primera arma es la oración, sin duda. Cuando aprendas a luchar orando, te darás cuenta cómo Dios arregla las batallas. Cómo pidiéndole al Señor ayuda, socorro, te libra de los enemigos, de los espíritus de burla, te libra de los calumniadores, te libra de los que buscan perversión sexual, que los hay. Después de esto, continuamos viendo lo que pasó. Segunda de Samuel 10, 15 a 19, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Ganaron una batalla, pero no ganaron la guerra. Tú puedes ganar una batalla hoy. Primero contra tu peor enemigo, que eres tú. Tú
Tú eres tu peor enemigo. Sí, tú. Tu peor enemigo eres tú. Mi peor enemigo soy yo, pero tú eres tu peor enemigo. Porque tu mente no para. No paras quieto ni vamos. ¿Comprendes? Tú tienes esa tensión nerviosa, esa ansiedad, ¿entendido? Que te hace estar ahí, inquieto. Sí, no mires para atrás, ¿ves? ¿Por qué miras para atrás? Claro, y te ríes. No sabes cómo actuar. Para ganar la batalla de cada día. Pero la guerra, amigo mío, continúa. Mañana tendremos guerra otra vez. Otra batalla nueva. Y puede ser una batalla que tienes que librar con los ojos, de cerrarlos, para no ver lo que no tienes que ver. Cuando la televisión no sé qué. ¿Entendido? O con la boca, para que no se te salte la espada de la lengua, como una víbora, y haga así. Son batallas que tenemos que librar contra nosotros mismos. Y también, mañana, si alguien viene violento, ¿cómo libras esa batalla? ¿Poniéndote violento? Entonces, no, amigo mío, echas leña al fuego. La libras con mansedumbre. La palabra mansa aplaca la ira. La libras, la vences esa batalla, dando paz en lugar de guerra. Son armas espirituales. Viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir y envió a Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel otra vez. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. 40.000 hombres de a caballo. Un ejército de jinetes. Y 700 soldados montados en carros de guerra que llevaban esas cuchillas que habréis visto en las películas. Y no era el ejército de David, ni mucho menos tan numeroso. Quiero que entiendas que si tú tienes la fe y el poder de esa fe verdadera y la unción de Dios, vendrán contra ti y huirán de ti después. Y uno solo vencerá a 1.000 y 2 vencerán a 10.000. Esa es la promesa. Pero no se trata de personas. Mañana a lo mejor, Dios no lo quiera, te tienes que enfrentar con una situación de terror, de violencia, como la que os he contado, que me podía haber cortado el cuello ese hombre. La mejor manera de vencer es con la palabra de Dios, con el nombre de Jesucristo, con el poder de la fe. Porque no es tuya la batalla ni mía, sino de Dios. Y Dios la vence para sus hijos. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Si tú te ganas a un enemigo por el poder militar de la autoridad de Cristo, el dueño absoluto, por la fe, por la palabra de Dios que le hace cambiar de manera de pensar, has transformado un enemigo en un amigo. Y ese es nuestro trabajo de rehabilitar drogadictos. Cuando un drogadicto llega a rehabilitarse es un enemigo. No viene como amigo, viene buscando lo suyo. Y viene incluso como enemigo de Dios, porque fíjate tú lo que habrá hecho antes de venir. No viene como amigo, viene como enemigo. Pero
por la oración, por el amor, por la verdad, la palabra de verdad, que es una espada. Los generales de David con la espada de hierro, nosotros con la espada de la palabra de Dios somos más que vencedores. Sí, queridos amigos, el mundo está en pánico y el pánico genera cobardes. Y por eso la gente pues, les da hasta miedo de salir de casa y se quedan ahí metidos en la cueva. Incluso las vírgenes insensatas meten la cabeza debajo del ala porque se aumentó la maldad y ya no se complican la vida y ya no quieren ayudar a los demás. Decía Mogua, el miedo es el sentimiento más peligroso, el sentimiento colectivo más peligroso. Imagínate que vas a un concierto, de los que habéis ido muchos, y ahí hay 2.000 personas, y de repente alguien en el concierto grita, ¡fuego, fuego! ¿Qué crees que pasa? No, aunque no haya. La estampida, todo el mundo se vuelve en pánico, corren y se matan pisándose unos a otros. Y resulta que aunque haya fuego, resulta que mueren muchos más pisoteados que por el fuego. La estampida. Por ejemplo, en esos ataques de los francotiradores que van matando personas así, pom, el testimonio de uno que acaba de hablar de cómo salvó la vida en ese lugar de fiesta navideña, se hizo el muerto, se quedó quieto en el suelo y se hizo el muerto. A veces no es cuestión de correr, amigo mío. A veces sí. Pero eso, quien debe de inspirarlo es el Espíritu Santo. Si mañana en este país obligaran, a mí ya no, porque fíjate tú, ya con mi edad ya no me llevarían al frente de batalla, muy mal tendrían que estar para reclutar abuelos, pero nunca se sabe. Pero si quisieran llevarse a mis hijos o a mis nietos a agarrar bombas y metralletas para ir a pelear, por decir algo, contra los moros que quieren ahora recuperar Ceuta y Melilla, y por ahí quieren empezar, y ya han dado la orden. Han decretado la yihad a las huestes terroristas para recuperar Ceuta y Melilla. Eso ya está ahí en marcha. Imagínate tú. Que además, por ejemplo, al mismo tiempo, en Cataluña se proclamara la independencia y y agarraran las armas, y por las buenas, no por las malas, y que entonces el gobierno español, pues, ha estado de guerra y a luchar contra los catalanes. Yo les diría a mis hijos, vámonos de aquí, pero vamos, aunque sea corriendo. De ninguna manera nosotros podemos participar en esa guerra. Podría suceder que nos diera el Señor el llamado de ir a esa guerra como ese héroe. ¿Cuántos han visto la película del último, qué? Hasta el último hombre? ¿Cuántos la han visto? Bueno, no la han visto muchos. Yo les aconsejo que la vean. Pues la tenemos gratis. Un cristiano evangélico que se apunta para ir a la guerra mundial, pero que se niega a agarrar las armas, porque él quiere salvar a los heridos. Como sanitario. Pero hasta los sanitarios les obligaban a llevar armas.
lo cual no es correcto según las ordenanzas de la Ley Internacional de Ginebra, de que la Cruz Roja, los que van con... porque hay toques de queda en la que los frentes de batalla acuerdan no continuar lanzando balas o bombas para que cada ejército recoja a sus muertos y a sus heridos. Claro, que ahí en la guerra mundial ni leyes ni nada. Y en una guerra, por ejemplo, con terroristas, ni leyes ni nada, vamos. Pero este fue y salvó 87 heridos graves, llevándolos uno por uno durante toda una noche. Una heroicidad impresionante. Pero en cualquier caso, queridos amigos, la violencia está ahí y el miedo es lo que más violencia produce. Sabes que un perro no ladra por valiente, sino por miedo. No te fíes del perro que no ladra. Una vez iba a predicar yo en Palma de Mallorca, a la primera fase. Estoy preparando mi predicación en el coche porque no había ningún sitio donde prepararla. La casa era tan chiquita, y entonces, con la luz ahí, salgo del auto para ir a predicar y un perro que no sé de dónde apareció, agarró y ¡bras! Me pegó un bocado atrás, que casi me arranca un bocado. No le oí, no metió ruido. Ya sabes, perro ladrador, poco mordedor. Pero la ansiedad, el miedo, produce violencia, queridos hermanos. Y fíjate tú, simplemente con que alguien, por ejemplo, en un estadio de fútbol gritara ¡bomba!, ¿qué pasaría? Alucinante. La masacre sería tremenda. Y eso no se dan cuenta de ese terrorismo. De hecho, sí que hay muchas bombas falsas. Por ejemplo, hace pocos días un avión tuvo que aterrizar por una amenaza de bomba. Luego no había nada. Y eso va a crecer porque lo que se trata es de crear pánico, pánico, pánico. Esa es la estrategia de este tiempo más feroz del diablo, en la cual tarde o temprano puedes acabar estando tú involucrado de una manera o de otra. Y si no estás preparado para enfrentarla, pues puede suceder que el pánico te arrastre, te haga perder los nervios y hagas una locura. Sí, decía Goethe, el miedo es un estado de debilidad inerte durante el cual todo enemigo puede vencernos fácilmente. Cuando alguien está con miedo es una víctima fácil. ¿Sabes cuándo se envalentonan los perros y los animales con los hombres? Cuando huelen el miedo de las personas. Cuando tú tienes miedo, te sale un olor por los poros de la piel. De hecho, cuando des la mano a alguien, si le suda la mano, es por dos razones. O porque tiene miedo o tiene culpa. O tiene ansiedad. Tres razones, sobre todo. Puede haber más. O tiene ansiedad sexual. A ver, tócate la mano, te suda la mano. A lo mejor es que aquí hace mucho calor hoy. Bueno, ya vale. Estáis tensos. Estáis tensos. El mensaje es tenso. Así que, si tienes miedo, eres una víctima fácil. Enseguida lo huelen los enemigos. Y entonces es cuando se envalentonan y atacan. No te olvides que lo que temes te vendrá. El miedo atrae
da ventaja al diablo para hacer lo que temes. Porque es como un llamado. Porque el miedo es una deshonra a Dios. Y esa deshonra la aprovecha el diablo. Dice Proverbios 10:24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué te parece? Hay un filósofo que decía, lo que más tengo yo miedo es al miedo. ¿Por qué? Porque puedes llegar a ser paranoico. Hay personas que no entran en un ascensor, no pueden. Hay personas que no suben en un avión, no pueden, y ya tienen paranoia, ya tienen pánico. Hay personas que tienen fobias de lo más... Ven una araña y se ponen histéricos, vamos, o sea, les da un ataque, sobre todo a las mujeres. Si es una araña gorda, o imagínate una serpiente. Chica? Ves una serpiente y empiezas a gritar, pero vamos, montas el Ya sé, tú es que eres muy valiente para las serpientes. Amigo, pero tú ves, por ejemplo, una cobra, te voy a dar yo a ti una cobra. Tú ves un jabalí y sales corriendo como un rayo. Qué valiente. No, pero todos tenemos fobias. Todos hemos tenido fobias. Yo no he tenido fobia a la serpiente. Yo llevaba serpientes de niño a mi casa y un día mi madre me dijo, ¿pero qué llevas ahí, hijo? Si eso es una víbora. Y la miró, dice, menos mal que es chiquita todavía. Si cuando crezca te puede matar. Todavía era pequeña. Pero, sin embargo, había otros animales que me impactaban. Y a veces, una de mis pesadillas de chaval es que un león me perseguía para zamparme. Venía como loco a por mí. Y yo me despertaba, fíjate tú, con un susto terrible cuando ya me estaba a punto de zampar. ¿No has tenido pesadillas? Tú dime la verdad. Tú eres una persona, Juan sin miedo, decía, ¿no? Ya sabes. Que tú nunca has tenido miedo. Venga ya. No te lo crees ni tú. Todo ser humano tiene temores, tiene miedos, fobias. Ahora, en el Señor te libera de todas esas fobias. De repente yo descubrí que una sierva del Señor tenía pánico a las gallinas. A las gallinas, qué cosa más rara. Y eso la había producido una atadura diabólica tremenda. Tuve que liberarla literalmente de esa atadura. Y era porque de niña, pues se descuidaron la familia y acabó en el gallinero y las gallinas venían y la picotearon. Como diciendo, ¿qué es esta cosita? Como las gallinas picotean lo que sea, se comen a su madre. Si una gallina sangra o tiene una herida, van todas como locas a comerse a la gallina. ¿Pararás quieto alguna vez? Shh, a ti no te he dicho esta vez. ¿Ves tú cómo tú eres tan nervioso que crees que todo se centra en ti? No, tranquilo. No eres el centro del universo, chico. Pero, queridos hermanos, todos tenemos fobias, y pesadillas hemos tenido todos. Dime que tú, si ves una rata, mujer, pues te pones como loca. Hay algunas que vamos. En cambio, una mujer ve un elefante y no le tiene miedo. Y resulta que un elefante te puede pegar un trompazo con la trompa que te manda para el otro barrio. Sí, decía Petronio, las invenciones de los dioses se deben fundamentalmente al miedo. Y yo digo, y de las religiones. El diablo, Satanás, que tiene uno de sus nombres, se llama Pan, el Moloch o Pan. Ese dios Pan es el que produce el pánico. Pues
tiene esa herramienta como principal para paralizar a las personas. Las paraliza por el miedo. Y les roba la fe y les roba toda paz. El que tiene miedo ya no tiene paz ninguna. Es que vamos, ni duerme. Y de hecho, ¿cuántas personas, cuántos de vosotros no podíais dormir de niños si os apagaban la luz? ¿Cuántos de vosotros os meabais en la cama porque ir hasta el váter que estaba un poco lejos daba miedo? Levantarme de noche solo al váter, ¿no? Aquí quietito, calentito, me meo en la cama. ¡Ah, miedo! Espero que ya no lo estés haciendo. Porque a algunos les dura. Espero que el Señor te haya librado de eso. Si no, pídele que lo haga. Porque, oye, sí. Conozco casos que han durado hasta más de los 14. Y el diablo, con ese miedo, ha fundado pues toda clase de religiones para intentar esclavizar a las personas, desviándolas de aquel que quita el miedo, que es Jesucristo. Haciéndoles creer que la religión les va a quitar el miedo, y lo que hace es meterles más miedo. Miedo a la muerte es el miedo más general de todos los seres humanos. Y el que diga que no ha tenido miedo a la muerte nunca, miente. Y por eso, porque el ser humano desde que nace y empieza a tener sentido común, ve que se muere la gente y se muere uno y se muere otro y dice, yo también me voy a morir. Claro, y el miedo, el diablo mete el miedo y entonces a la religión, a ser un beato, para no ir al infierno, encima. Miedo a la muerte y miedo al infierno. Pero el Dios verdadero no es un Dios de miedo. Las religiones sí que producen miedo. El Señor es amor. Y claro, decía el filósofo Hegel, dice claramente, Hegel no, dice un proverbio escocés, no hay médico para el miedo. ¿Qué haces si vas al psiquiatra o al médico y le dices, tengo miedo? ¿Qué te da? ¿Alguien ha ido, lo han llevado al médico? Tengo miedo. Pues le da una dormidera para que se quede colocado y así. Bueno, cuando te vayas a acostar, si tienes miedo, tómate este pildorazo. Y entonces se toma el pildorazo y se queda. Cebollón. Pero claro, todos los días el pildorazo no te quita el miedo. Te anestesia. Y ese proverbio escocés de que no hay médico para el miedo es mentira. Porque Jesucristo es el médico que quita el miedo. Completamente. Primera de Juan 4:18 dice claramente, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Porque el miedo lleva en sí castigo, y el que teme lleva ya el castigo con su miedo. El amor de Dios echa fuera el temor. Cuando oro por personas que tienen miedo, y aquí hay muchos, que además, pues eso, se disfrazan de supermanes, pero en el fondo hay temores en su corazón. Cuando oro por personas que tienen miedo, de vuestra edad o de la que sea, pues oro pidiendo, Señor, llena con tu amor y que tu amor expulse fuera el temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa? Que el que tiene miedo no ha gustado del amor perfecto de Dios, que es tan grande que te cuida a las 24 horas del día y ni un pelo cae de tu cabeza sin que Él lo permita. Y por tanto, en ese amor vives confiado. Papá me cuida.
¿qué voy a temer? ¿Qué miedo voy a tener? Y vives diciendo, si Dios es conmigo, ¿qué? ¿Quién contra mí? Por la fe y el amor. Así que cuando tienes miedo es que estás dudando de Dios. Y ese miedo le da ventaja al diablo. Ahora, todos somos tentados con el miedo. Nos quiere entrar el miedo de mil maneras. ¿Qué te crees? Mi mujer y yo que viajamos, boom, boom, boom. Y hay vuelos que son terribles. Entonces agarras al asiento. Cuando hay vuelos que parece que va a reventarse el avión, yo me pongo a orar en lenguas. Para que no me entre miedo. Cuando me estaba ahogando en el mar por intentar salvar a los que se ahogaban, hace 30 años allá en Algeciras, tuve miedo. Si tienes la experiencia de que empiezas a tragar agua salada y que no sabes dónde está el aire y dónde está el fondo del mar, porque te hace así. Yo por lo menos fui valiente para echarme al mar, para intentar salvarlos a los que se ahogaban, y eso era una valentía que no lo pensé. Si lo pienso, no lo hago. Pues oye, tuve miedo y me dio vergüenza. Dije, Señor, yo no pedí que me salvara, yo dije, aquí llegó mi hora, hace 30 años. Yo dije, Señor, que no muera yo con miedo avergonzándote. Y entonces perdí el conocimiento y una ola nos echó afuera 4. Estábamos ahogándonos 7. Esa es otra historia, la puedes leer en Boga Mar Adentro. Pero el miedo es libre, como dicen. A todos, tarde o temprano, un día u otro, nos viene el tentador para intentar meternos una inyección de miedo, un chute de miedo, amigo. Que como te entre, puedes echar a correr, o puedes tirar la toalla, puedes abandonar el ministerio, puedes qué sé yo, hacer alguna locura. Queridos hermanos, hay mucha gente que no cree en nada pero tiene miedo de todo. Fíjate qué contradicción. Pues si no crees en nada y no hay nada, ¿a quién tienes que tener miedo? Si no hay nada, ¿a quién tienes que tener miedo? ¿Por qué? Porque ese miedo es un instinto que todos los animales tienen y que el ser humano también tiene, y que solamente puede ser vencido por medio de la fe y el amor de Cristo, y cambiado de tener miedo a la muerte, a la enfermedad, al hambre, al frío, de tener miedo a los terroristas o lo que sea, tener miedo a volar o lo que sea, pasas a tener temor de Dios, respeto a Dios. Que no es miedo, es respeto, cuidado con Dios. Menudo cambio. Entonces ya no tienes miedo a nada ni a nadie. No. Ahora, eso no te hace ser un atrevido, decir, como no tengo miedo a nada ni a nadie, allí voy yo, ¡ala! No. Eso no te hace perder la sabiduría de la prudencia y de la humildad. Huye el impío sin que nadie lo persiga más. El justo está confiado como un león. Queridos hermanos, créeme, el Señor quiere darnos la victoria de la fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque ¿quién es el que ha vencido al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Señor? Ese es el vencedor. Tienes que entender que lo mismo que crecen tus huesos, tu cuerpo todavía, tiene que crecerte el escudo de la fe. Porque la batalla cada vez va a ser más difícil, amigo. Lo vas a entender con los acontecimientos que se van a ir desarrollando. Vais a ver las dificultades tan grandes que vamos a tener. Especialmente los seguidores de Cristo, porque el diablo tiene como propósito principal destruir Israel y destruir a la Iglesia. No lo va a conseguir ninguna de las dos cosas, pero lo va a seguir intentando. Qué hermosa historia, una discípula de Cristo en medio de un terremoto tremendo que mató
a más de 30.000 personas en la calle, gritaba: ¡qué Dios tan grande tenemos que puede sacudir el mundo! ¿Te imaginas? Eso es fe. Y su casa no cayó, cayeron la casa de al lado y la del otro lado, y la suya se quedó de pie. Esto es historia, no es un cuento. Queridos hermanos, valientes para rechazar el pecado, valientes para decir la verdad, para confesar el nombre de Cristo, soldados de Cristo para luchar contra la injusticia, contra la mentira, contra la maldad, con las armas divinas. Y qué bueno terminar la vida diciendo, como Pablo, he sido fiel a la visión celestial. Qué bueno. Qué bueno. Quiero hoy dejarte bien claro que tengas fe. Voy a leer Salmos 27, del 1 al 6. Un salmo maravilloso, como todos, pero que cantamos, lo canta Misión. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Piensa un momento, ¿de quién tienes miedo? Me duele mucho que algunos de los jóvenes han visto una película de terror que no debían de haber visto, y eso le ha dado ventaja al diablo, porque tuvieron miedo al verla, y le ha dado ventaja al diablo para que después vivan con miedo. Y acaban siendo cobardes. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Hermanos y amigos, benditos sois, ¿verdad? Qué bueno que podamos decir con certeza de fe lo que está escrito en Romanos 8:35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No me canso de repetir estos textos. Muchas veces lo hago en algunas campañas. Tribulación o angustia o persecución o peligro o hambre o desnudez o espada. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro, estoy completamente seguro que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni principados, ni potestades, ni ángeles demoníacos, me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que vivas pudiendo decir eso cada día. Entonces, cuando Dios te meta en situaciones difíciles, que a veces Él nos mete, bueno, pues vas confiado de que Él va contigo y que cuida de ti. Queridos amigos,
unos versículos más antes de terminar. Primera de Timoteo 6. Versículos 11 al 14. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Está diciendo que huyamos de las cosas carnales. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabes qué sucede si te roba el diablo la fe? Que no te queda nada. No vales ya nada. Ya no vales nada. Porque sin fe no hay esperanza. No te queda nada. No eres nadie. No tienes futuro. Aunque ganes todo el mundo, ¿de qué te servirá si pierdes tu alma? Y no sabes cuándo. Por eso, el enemigo quiere robar la fe, quiere robar el gozo. ¿Sabes qué te pasa si te roba la alegría, el manto de alegría de Jesús? Pues que enfermas física, psíquica, espiritualmente, te entran raíces de amargura, de tristeza, de depresión, melancolía, y no tienes fuerza. Y puede ser que ni ganas de vivir, como les pasa a muchos. Y el diablo quiere robarte esa fuerza. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Esa batalla es cada día, desde la mañana a la noche. Y a veces incluso en sueños. O a veces por la noche. Yo tuve que despertarme una noche y estaba todo incendiado en nuestro cuarto. Me despertó el Espíritu Santo, sino allí, pajarito frito. Nosotros y toda la familia abajo. Queridos amigos, estamos en una guerra. Una guerra contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo. Y el mundo no nos va a aplaudir, no soporta nuestro testimonio. Porque los que aman el pecado no quieren mirarse en el espejo de nuestro testimonio. Porque ahí ven su maldad, su egoísmo, su perversión. Y entonces, como aman el pecado, no quieren mirarse. ¿Qué sucedería si tú tuvieras una cara de monstruo? ¿Tendrías espejos en casa? Dime. No. He visto mujeres que acomplejadas, hay algunas que tienen espejos por todos lados. Espejo por aquí, espejo por allá. Pero mujeres que no tienen ni un espejo en su casa, porque no pueden mirarse al espejo porque se sienten feas, gordas, lo que sea. Pues somos espejos de la verdad. Y muchos no quieren mirar nuestro testimonio. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Aleluya. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tienes ahí una batalla contra el alma. Los deseos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Batallan contra tu propia alma. Y además también batallan contra el prójimo y contra el ministerio y contra la obra de Dios. Y así muchos de vosotros habéis hecho cosas que han perjudicado vuestra propia vida. Todos hemos hecho cosas que nos han perjudicado, que han perjudicado a la familia, que han hecho sufrir a los demás. Os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Amén.
¿Quieres ser un buen soldado de Cristo? ¿Quieres ser un buen guerrero para luchar contra el maligno, contra el pecado, contra tu egoísmo, contra tu propio corazón? Cierra tus ojos ahí donde estás. Me gustaría que Dios te diga, y yo lo digo por mi boca para ti si tú lo recibes, que te diga lo mismo que le dijo a Gedeón. Qué hermoso que Dios te diga lo mismo que le dijo a Gedeón en Jueces 6:12. Y el ángel de Yahvé se le apareció a Gedeón y le dijo, Yahvé está contigo. Y yo te digo, Yahvé está contigo, Jesucristo está contigo. Varón esforzado y valiente, varona esforzada y valiente, hombre, mujer, esforzado, esforzada y valiente. Y sin embargo él tembló y él no tenía tanto valor. Pero es que no sabía el valor que Dios había puesto en esa criatura cuando lo creó. Como tú igual no sabes la valentía que Dios te ha concedido para que hagas proezas, para que seas un héroe, para que hagas el bien. Para que nunca seas un cobarde ni un traidor. Para que nunca calles ante la injusticia, para que nunca cierres tu boca y niegues a Cristo, sino que le confiesas y evangelizas. Dile al que está contigo o a la que está contigo, dile, Yahvé está contigo. Díselo, Jesús está contigo. Jesucristo está contigo. Está contigo. Jesucristo está contigo. No lo dudes. No dudes. Dile, hombre, mujer, esforzado, esforzada, valiente. Díselo. Y ahora di conmigo, Jesucristo está conmigo. Dilo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está conmigo. Dios está conmigo. Nadie contra mí. Él me hace valiente y esforzado. Amén. Amén. Aleluya. Ponte de pie ahí, soldado. Ponte de pie. Ya vale. Unos minutos más que voy a orar. Aquellas personas que tengan miedos, aquellas personas que quieran, pues, recibir ese valor que da el Espíritu Santo, esa fiereza, ese espíritu guerrero, para que seáis buenos soldados de Cristo. Hoy echa tus miedos. Entrégaselos a Jesús y llénate de su amor y recibe la armadura, el valor de la fe que mueve montañas y que te lleva a avanzar y avanzar, a pelear la buena batalla de hacer el bien, a no ser cobarde ni traidor. Cierra tus ojos donde estás ahí, ciérralos, de verdad, ciérralos por completo. Y ahora levanta tu mano al cielo para agarrar de lo alto, la autoridad de lo alto. Levanta tu mano, cierra tus ojos y levanta tu mano
¿Tanto te cuesta levantar la mano, varón? ¡Ey! Te estoy diciendo a ti. ¿Te pesa una tonelada la mano? ¿Te pesa mucho? Levanta la mano y cierra tus ojos. ¡Hombre! Dios te regala su unción, su autoridad, su poder, su fuerza. No lo rechaces. Recíbelo hoy y echa tus temores de ti. Llénate del amor de Dios. En el nombre de Jesucristo, ato y reprendo todo espíritu de temor en estos jóvenes. Todo miedo lo echo fuera de estas vidas por Jesucristo el Señor. Y proclamo que el amor de Cristo echa fuera el miedo, el temor en estas chicas y en estos chicos. En el nombre de Jesús, fuera el miedo. Proclamo el valor, el dominio propio. Proclamo el celo santo, la pasión santa de ser soldados del bien, soldados de Cristo, para luchar y vencer cada día la batalla de la fe, para gloria de Cristo. Unge estos soldados, úngelos, ponles tu armadura santa y hazles vencedores del mal cada día de sus vidas, para gloria de Cristo. Amén, amén, amén. Que el Señor los bendiga.